tiene una persecución interna contra los fieles. La iglesia se ha vendido, Balaán la ha vendido. Balaán ha permitido hacer concesiones con el mundo. Y ahora la iglesia aplaude al mundo. Es una iglesia que ha alcanzado una altura. ¿Será que la historia se repite? Los que están viviendo por este estado, una iglesia que está viviendo perseguida por los líderes eclesiásticos, encuentra a un Dios del presente, a un Dios que le dice, yo soy, ¿cierto? El que es, o sea, en el presente le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada ¿de qué? De mi boca. El arma para la persecución interna, ¿qué es? La palabra de Dios. Cuando el Señor le dice, yo pelearé contra ellos con la espada de mi boca, le está diciendo, ellos serán destruidos por la revelación que está aquí escrita. Porque cada que se hace una concesión con el mundo, se viola los preceptos de Dios. Porque dice la palabra de Dios de manera clara, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. ¿Cierto? El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y el Dios del futuro para la iglesia de Pérgamo, ¿cuál es? Al que venciere, al que utilice la palabra de Dios, al que sufra la opresión, pero mantenga fiel a la palabra de Dios, le daré a comer ¿qué? Del maná escondido. Esta mañana analizábamos eso. Le va a dar de comer ¿qué? Del maná escondido. ¿Cuál maná escondido? ¿Recuerdan las palabras a Daniel 12? Sella estas palabras porque no son para el tiempo del fin, ¿cierto? Y a Juan le dice, no escribas lo que los 7 truenos han dicho. Hay un maná escondido, o sea, hay una revelación de Dios que ha sido escondida, pero al que sufre la persecución intestinal, la persecución interna por parte de los líderes religiosos y que se defiende con la palabra de Dios y que escudriña, se alimenta de la palabra de Dios, Dios le va a revelar el maná escondido, o sea, le va a revelar los misterios de su palabra, le va a dar sabiduría para que comprenda la palabra. Y finalmente le dará ¿qué? Una piedrecita blanca. ¿Qué significa eso? Una piedrecita blanca. Hay varias interpretaciones al respecto. Una de ellas dice que en los juicios romanos, cuando se declaraba inocente a una persona, se le daba una piedra blanca. Y cuando se le declaraba culpable, se le daba una negra, o sea que está en relación con juicio. Pero en la piedrecita dice que viene escrito ¿qué? Un nombre nuevo. Además de ser aprobado, ahora en la piedrecita va a ser su identidad. O sea, la piedrecita le va a decir quién es usted. Recuerdan que veíamos a Juan diciéndonos que lo veremos tal como Él es. Pues nosotros vamos a ver en esa piedrecita blanca lo que somos o lo que seremos en el futuro, lo que llegaremos a ser. Está registrado ahí en el nombre que esté en esa piedrecita blanca. ¿Por qué en una piedrecita blanca? ¿Recuerdan ustedes cómo es nuestro corazón según la palabra de Dios? ¿Cómo es nuestro corazón? Corazón de piedra. ¿Y dónde escribió Jesús los 10 mandamientos? En tablas de piedra. En nuestro carácter, que es de piedra, Dios va a labrar con su propio dedo, con el dedo de Dios que es el Espíritu Santo, un carácter que lo llevaremos por la eternidad. Y por eso en piedra quiere decir que es inmodificable,
que será nuestro carácter por la eternidad, que nos va a identificar. El Dios del futuro nos dará un nombre nuevo, o sea, un nuevo carácter, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Nadie se va a hacer parecido a mí, nadie va a ser igual a mí, todos vamos a ser diferentes. Por eso nadie puede leer ese nombre, sino el que lo recibe. Ese es el Dios del futuro. El Dios del futuro tiene nuestro destino formado. El destino nos está esperando. Si algo quisiéramos anhelar de todo lo que Dios está prometiendo tener para nosotros, es ese carácter. Más que las calles de oro, más que el mundo nuevo y el cielo nuevo, más que el paisaje, el paraíso, más que el árbol de la vida, más que todo eso, un carácter diseñado a la imagen y semejanza de Jesús. Ese es el Dios de nuestro futuro. Y ese es nuestro futuro al que debemos anhelar. La gente se proyecta para muchas cosas en el futuro. Este es el proyecto más importante de todos, el que debemos anhelar, y es una vida transformada a la imagen y semejanza de Cristo por la eternidad. El Dios del futuro ahora habla a Tiatira. Tiatira tiene una raíz que es Trinos. Trinos significa Dios del sol. Dios del sol. Balaán y los nicolaítas han hecho su fiesta, vendieron la iglesia. Ahora la iglesia reina Jezabel, Babilonia. Ahora la reina Jezabel ha enseñado a adorar al sol. Es la iglesia que adora en domingo. Es la iglesia que una vez permeada, ahora su cima, su clima es la falsa adoración al Dios Sol. Pero Dios tiene hijos ahí también fieles, y Dios habla a esa iglesia. Dios amenaza que va a destruir a esos líderes, que va a enfermar a Jezabel, que la va a poner en la cama, y a sus seguidores, si no se arrepienten. Y a los pocos fieles les tiene una promesa. La promesa del Dios del futuro para ellos es la siguiente, Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré ¿qué? Otra carga. Miren, es tan difícil vivir en estas condiciones cuando la iglesia se ha apostatado completamente y está adorando al sol y persigue a los que que no le son fieles, que le son fieles a Dios y a su palabra. Es tan tenaz esa condición que el Señor les dice: yo a ustedes que no han conocido las profundidades de Satanás, no les voy a imponer otra carga. Lo que tienen, reténgalo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Y entonces en Tiatira empezamos a escuchar al que es, al que era y al que ha de venir, hablando ya en términos no de santuario, sino que hablándonos en términos de su pronto regreso, de su venida. Aquí no está diciendo que es pronto, ¿no? Le dice: retengan lo que tienen hasta que yo venga. Ya empieza a hablar en términos de su segunda venida. Y la promesa para aquellos que permanezcan fieles en estas condiciones es: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? Autoridad sobre las naciones. ¿Por qué esa promesa en esas condiciones? Porque el que está viviendo en estas condiciones está viviendo ¿cómo? Oprimido. Tiene por encima toda una jerarquía burocrática. Tiene por encima toda
una cantidad de líderes que reinan, señorean sobre el pueblo de Dios. Y el Señor le dice, si tú permaneces fiel hasta el fin, tú dejarás de ser un oprimido y te vas a convertir en ¿qué? En un rey. Yo te daré autoridad sobre las naciones, las regirás con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y te daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el antagonista, la contraparte del Dios Sol, ¿cierto? Por eso en Tiatira él se presenta como el Dios que tiene los pies como bronce bruñido, el Dios resplandeciente, que resplandece más que la luz del sol. El mundo está adorando al sol, pero yo estoy por encima de esa adoración, porque yo soy el verdadero Dios. Y los que me adoren vendrán a ser reyes y sacerdotes para Dios. Eso a veces parece como utópico, ¿cierto? A veces no alcanzamos a percibir la magnitud de lo que significa. Pero tiene una trascendencia muy importante, y es que nosotros, si seguimos a Jesús, estamos pasando por una escuela, una capacitación, una enseñanza para ser humildes, despojarnos de toda humildad, porque el único que puede llegar a ser rey en el nuevo mundo es el más humilde de todos, el más manso de todos, como lo fue Moisés. El más humilde, el más pobre, el más manso será un rey, porque su reino va a ser como el reino de Melquisedec, que era un reino de ¿qué? De paz. El Señor que ha de venir sigue hablando ahora a la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis significa lo que queda. La iglesia se ha independizado del sistema católico romano, ¿cierto? Surge el protestantismo, pero el protestantismo ahora se vuelve como el católico, perseguidor. Los pioneros, Calvino, Lutero, se volvieron perseguidores. Lutero, por ejemplo, rechazaba a los sabatistas. ¿Ustedes sabían eso? Calvino tenía problemas también de persecución. Mantuvieron de donde nacieron de una iglesia perseguidora, y ellos conservaron ese instinto perseguidor. El que no aceptara sus doctrinas, lo tachaban, lo difamaban, lo perseguían. Ese es Sardis, ¿cierto? Y entonces el Señor le hace un llamado a Sardis. Nosotros podemos pasar por eso, ¿no? Nosotros podemos venir de ser perseguidos y volvernos perseguidores. ¿Cómo? El que no quiera venir a las reuniones, el que no acepte lo que yo creo, enseño, entonces no le vuelvo a saludar, ¿cierto? Entonces deja de ser mi hermano, entonces lo tengo por allá. O el que viene y tiene algo que a mí, que no comparto yo con él, entonces lo empiezo a discriminar. Eso es una actitud perseguidora, ¿cierto? Dios aborrece eso, porque Dios no es perseguidor. ¿Cómo es Dios? Misericordioso, grande en misericordia, paciente, ¿ya? Si nosotros no hemos salido de eso, no debemos de seguir con esa actitud, al contrario, debemos ser diferentes, como fue Jesús. Sardis había entrado en eso, y entonces de Sardis queda solo un remanente, un residuo pequeño. Sardis significa lo que queda. Y entonces
¿Cuál es el Dios de Sardis? ¿Cuál es el presente de Sardis? ¿Qué le quiere decir Dios a Sardis? Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Sabe qué le pasaba a Sardis? Que tenía nombre, que estaba vivo, pero estaba ¿cómo? Muerto. Aparecía registrado en los cielos, en el libro de la vida, pero en los libros de las acciones estaba lleno de pecados, de obras imperfectas. Y Sardis estaba a punto de ser borrado del libro de la vida. ¿Se parece algo a nosotros? ¿Y cuál es el consejo? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, ¿qué es velar? Estar vigilante. Estar vigilante, mire, ¿sobre qué hemos de estar vigilantes? Cuando nosotros cuidamos algo, a veces cuidamos nuestras propiedades, nuestras casas, les ponemos cerrojos, ¿cierto? Les ponemos cámaras, les ponemos todo lo que sea de seguridad para que no se lo vayan a robar. Pero ¿saben qué verdaderamente debíamos de cuidar? Nuestro futuro, y nuestro futuro eterno, nuestra salvación. Vigilantes de esto que es de Dios. No soy mío, no me pertenezco. Dios me dijo, te voy a dar la vida, no es tuya, es prestada. Cuídala para que me la devuelvas. Y el Señor me va a pedir resultados, me va a pedir, ¿dónde está la vida que te di? ¿Cómo me la vas a devolver? Sé vigilante sobre esa vida, porque es que tú estás diseñado para vivir por la eternidad. Mientras tanto tienes que caminar por el desierto de este mundo, conservando esa vida para el mundo eterno. Sé vigilante. Si no velas, vendré sobre ti. ¿Recuerdan lo que les dije cuando Él dice de su venida, hablando de que viene sobre alguien? ¿Qué significa? Juicio. Juicio. Está diciendo aquí que antes de que venga en su manifestación en gloria, va a venir primero a juicio. Es más, nosotros estamos viviendo el juicio final. Nosotros no nos damos cuenta de que mientras estamos respirando en esta tierra, mientras estamos ocupados en cosas que no son importantes, prioritarias, comparadas con la eternidad, nuestros nombres pueden estar siendo juzgados en el cielo y nuestro destino determinado para siempre. Vendré sobre ti como ladrón. Como ladrón quiere decir de manera sorpresiva. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nosotros a veces tratamos de interpretar los tiempos proféticos y tratamos de mirar cuándo va a empezar el tiempo de gracia, ¿no? Termina el tiempo de gracia para nosotros. ¿Será a eso lo que debemos dedicarnos? Las fechas no son importantes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que yo cada día viva preparado para esto, para que Él venga sobre mí como ladrón en la noche. Ese es nuestro presente. La iglesia de Sardis, proféticamente hablando, es nuestro presente. ¿Cuál es el futuro? El Dios del futuro para la iglesia de Sardis, el que ha de venir. El que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. ¿Qué significa eso? Miren, cuando nosotros seamos juzgados en el cielo, se van a encontrar de que nosotros recibimos muchas veces ese vestido, pero que muchas veces lo ensuciamos. Y entonces se van a encontrar de que nosotros muchas veces tratamos por nuestro arrepentimiento de que ese vestido se volviera a limpiar por la sangre de Cristo.
Y entonces cuando se abra el libro, cuando Él venga sobre mí como ladrón en la noche, entonces si encuentra que yo estoy siendo lavado, que estoy lavando el vestido en la sangre de Cristo, me van a decir que ya no necesitas eso, porque te vamos a colocar el vestido permanente. Te vamos a dejar el vestido de una vez que vas a lucir por la eternidad. Te vamos a poner el traje de gala con el que vas a asistir a la fiesta de bodas del Cordero. Y ese vestido será para la eternidad. No se volverá a ensuciar, no se volverá a manchar. No vas a necesitar más lavarlo en la sangre de Cristo, porque quedará limpio para siempre. ¿Y ese vestido qué es? La justicia y el carácter de Jesús. Por eso el que venza será vestido de ese vestido, y no se borrará su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa eso? Que en el juicio, en ese millar de millares, millones de millones de testigos que existen, Jesús está abriendo el libro de la vida de cada uno de nosotros y va a confesar ese nombre a los ángeles. Les va a decir: este ser, esta criatura, queda sellada para la eternidad y estará muy pronto con nosotros, conviviendo con nosotros por la eternidad, y se sentará allí en ese trono. En ese trono que tiene su nombre, allí estará sentado. Eso significa que lo confiesa. Y yo me imagino ese coro de ángeles diciendo amén. Nosotros estamos a punto de que eso suceda en el cielo con nuestros nombres. La iglesia de Filadelfia, el que es y el que ha de venir para la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia significa amor fraterno, ¿cierto? Filadelfos, pero también tenía otra connotación, otro significado, otro nombre, que significaba puerta de ¿qué? Del este. ¿Recuerdan ahora que vimos en la clase de escuela sabática que el río Babilonia se seca para preparar el camino a los reyes de ¿dónde? Del oriente. Filadelfia quiere decir puerta del este. O sea, Filadelfia es la iglesia que va a ver a Cristo viniendo en la nube del cielo. Es la iglesia que va a ser trasladada. Esa es la iglesia que tenemos que pertenecer. El de Sardis, que haya conservado su vigilante, ¿cierto? Y que en el juicio haya sido conservado en el libro de la vida, entonces pasará al estado de Filadelfia, listo para ser trasladado. ¿Qué le dice el que ha de venir a Filadelfia? He aquí yo vengo pronto. ¿Sí ven? Primero juicio en Sardis, pero en Filadelfia está diciendo: se acabó el juicio, ahora vengo. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Recuerdan, el trono está ahí, está tu nombre ahí, está tu corona ahí, está la morada preparada para ti, está todo listo para ti. Retén lo que tengas para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. En Sardis, la venida del Mesías podría ser como la de un ladrón. No se espera la llegada de un ladrón, mucho menos se la anhela. Sin embargo, la carta a Filadelfia menciona el regreso del Mesías sin un tono negativo. El ladrón es preocupante, ¿verdad? Pero el tono con que se manifiesta la venida del Mesías en Filadelfia no es negativo. Y los términos que sugieren que los creyentes lo esperan, sugieren que los creyentes lo esperan ¿con qué? Con impaciencia. Los creyentes de Filadelfia están enamorados de Cristo. Los creyentes de Filadelfia han pasado por todas las tribulaciones. Los creyentes de Filadelfia han sido sellados.
Y los creyentes de Filadelfia se han enamorado de Jesús apasionadamente. Los creyentes de Filadelfia quieren verle, anhelan de todo corazón que Él venga. El Dios del futuro para Filadelfia. Al que venciere yo lo haré, ¿qué? Columna en el templo de mi Dios. ¿Qué significa columna en el templo de mi Dios? Algunos se imaginan que van a estar ahí, ¿no? Como pilares, sosteniendo el techo del templo. ¿Qué significa que sea columna en el templo de Dios? Vamos a mirar un versículo que está en Gálatas. Capítulo 2 de Gálatas, el versículo 9. Pablo, hablando a los Gálatas, dice que él no estaba pasándose por encima nada de lo que ya estaba instituido, de lo que Cristo dejó instituido. Y dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Jesús, Santiago. Jacobo, Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y Juan, ¿cierto? El apóstol, el discípulo amado, que eran considerados como ¿qué? Como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la aprobación, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Qué significa columnas? Líderes, representantes, testigos de Cristo. ¿Para qué testigos de Cristo en el cielo? ¿Se necesitará? Para que el pecado nunca más vuelva. Si hay alguien en el cielo que se va a parecer a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, van a ser los redimidos de esta tierra. Si hay alguien en el cielo que va a conocer a Dios, el carácter de Dios, no van a ser ángeles que lo ven allá todos los días, ni van a ser criaturas de otros mundos que reciben la visita de Dios. Si alguien conoce a Dios íntimamente, son seres humanos que están en esta tierra, años luz de distancia, pero viviendo con Él íntimamente todos los días, viviendo Él dentro de nosotros. Por eso lo conocemos más profundamente. Las profundidades de Dios se las va a manifestar Él a estas criaturas pecadoras y no a aquellos que lo ven allá físicamente todos los días. Por eso serán columnas. Si alguien quiere conocer a Dios íntimamente, va a escuchar el testimonio de alguien que lo conoce, de una columna. ¿Quieren ustedes ser esas columnas? Esa es la promesa. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y este nunca más saldrá de allí no es que va a estar encerrado en un lugar que se llama templo. No. El templo de Dios es el mismo concepto de la iglesia de Cristo en la tierra. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Espiritual. Está en todo el mundo, en los hijos fieles. Estos estarán en todos los mundos creados por Dios, representando a Dios como un templo. Serán templo para Él. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, ¿cierto? O sea que su ciudadanía es Jerusalén, ciudad de paz. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el nombre nuevo de Cristo. ¿Qué significa que reciba todo esto? ¿Dónde recuerdan ustedes que estas cosas se dan de esta manera? Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, que dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios, ¿dónde? En la frente. Nosotros nos convertiremos en columnas de Dios cuando recibamos el sello de Dios en la tierra. Finalmente, hermanos, a la Odisea. La Odisea significa juicio de mi pueblo. La Odisea se sale de la secuencia cronológica
Filadelfia es la que será trasladada, pero la Odisea se sale de la secuencia y queda como un espacio de gracia, queda como un tiempito de gracia. Y Dios va a aprovechar ese tiempito que queda para llamar a los últimos que se quieran unir al remanente. El pueblo de Dios está siendo sellado en Filadelfia. Y en la Odisea es el último llamado de Dios, el Dofak. Dofak significa un llamado impertinente. Dios llama de manera impertinente, o sea, de manera ansiosa. El último llamado de Dios. Si no escuchas este llamado, definitivamente te vas a perder. Estás perdido, te voy a vomitar de mi boca, pero te llamo incesantemente por última vez. Se va a cerrar la puerta. El Dios de la Odisea ha juzgado a su pueblo. Juicio de mi pueblo significa. Y hace el último llamado, está a las puertas de salir del santuario. He aquí, yo estoy ¿dónde? A la puerta, ¿cierto? Tiene doble connotación. Estoy a la puerta de tu corazón de manera individual, pero estoy también a la puerta del cielo, la última puerta que voy a pasar para venir a la tierra. Estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El laodicense tiene la puerta del corazón cerrada para Cristo. El laodicense dice ser salvo. El laodicense cree que ha sido redimido. El laodicense cree que Cristo va a venir por él. El laodicense está engañado porque piensa que su salvación depende de él mismo. Se cree rico. Y el Señor lo está juzgando en el cielo. Es más, ya lo ha juzgado, pero le está dando una última oportunidad. Si tú abres la puerta de tu corazón para que te convenzas de lo perdido que estás, que vas a ser borrado del libro de la vida, te vomitaré de mi boca, entonces yo abriré las puertas del cielo para ti y serás finalmente salvo. Entraré a él, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo va a cenar? Sí. Primero hay una cena que hemos de tomar hoy, individualmente, y es comer del maná escondido, de la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, entro en comunión con Él, ceno con Él. Él me imparte su palabra, su pan espiritual. Si yo no estoy comiendo la palabra de Dios, no estoy cenando con Él y no cenaré con Él en la cena de la boda del Cordero. Yo debo de cenar con Él ahora.